Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos.
Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía. Si nos experimentamos amados y amadas por Dios, no podemos hacer otra cosa que amar a nuestros hermanos. El amor es difusivo y se contagia con alegría. Así obrará el amor de Dios en nosotros por medio de su Espíritu que enciende nuestro corazón. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que se ha revelado a toda la creación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía ya en este tiempo, casi finalizando el tiempo de la Navidad, en que Dios se manifiesta primeramente naciendo en el portal al pueblo judío, se manifiesta a todas las naciones a través de la gran solemnidad de Epifanía y dentro de poco el Señor que se manifestará a través de su bautismo. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que iluminas a todas las naciones, conceda a los pueblos de la tierra gozar de paz duradera e infunde en nosotros aquella luz resplandeciente que guió a nuestros padres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a Él. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributos. Que los reyes de Arabia y de Saba le traigan regalos. Que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Después que los 5.000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras Jesús despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para rezar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero Jesús les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura también, un Jesús que camina sobre el agua. Pero sabemos muy bien también que caminar sobre el agua significa entonces vencer el mal,
Caminar sobre el mar significa caminar sobre el mal, en realidad. La fuerza, el poder de Dios que puede vencer todo mal. Y es eso entonces lo que nosotros hoy queremos reflexionar. Estamos caminando en este tiempo de la Navidad, aún el tiempo litúrgico, después de la Epifanía, una manifestación de Dios a quien conocemos, que viene para todos, que nos da de comer, decíamos ayer en la Eucaristía. Y hoy en esta continuación un Jesús entonces que nos enseña también a caminar sobre el agua. Nosotros como Alter Christi, otros Cristos, estamos llamados entonces por el Señor a caminar sobre el agua, es decir, a vencer el mal. Caminar sobre el mar significa caminar sobre el mal. Y esa es la fuerza y el poder del resucitado. Eso es lo que Jesús nos trae, eso es lo que Jesús hoy nos está enseñando a cada uno de nosotros. Y fíjense que es Jesús entonces el que, como a sus discípulos para que pasen del otro lado de la orilla, le dice, del mar a la otra orilla, de esta orilla a la otra orilla, tienen que pasar. Esto, queridos hermanos, significa para nosotros desde una lectura teológica, está significando directamente que Dios nos manda al mundo para que podamos vencer todo lo que es malo, vencer todo lo que se encuentra entre nosotros y que puede ser dificultad. Eso quiere decir que el Señor los manda, los empuja, vayan al mar, que significa el mal, pero a ver cómo ustedes son capaces de hacer, cómo son capaces de vencer ese mal. Y Jesús, mientras tanto, sigue entretenido con la multitud, con la gente, característica esencial entonces de un Jesús que se preocupa de acompañar, de estar muy cercano al pueblo, estar muy cercano a la gente. Como decíamos en otra oportunidad, necesitamos de esos pastores, necesitamos de esos sacerdotes, ¿verdad?, cercanos a la gente, al corazón del pueblo, a los obispos verdaderamente, que entiendan, que sepan, que conozcan verdaderamente, ¿verdad?, para poder hacer una buena pastoral de acuerdo a la realidad del pueblo y de la gente. Y entonces Jesús se entretiene, despide a la multitud, va escuchando, es como que quiere sentir el palpitar, la preocupación de cada uno. En cuanto a los otros les dice, bueno, vayan ustedes, tienen que luchar, tienen que empeñarse, tienen que vencer el mal. En cuanto que yo también procuro conocer cuál es la debilidad, cuál es el sufrimiento, cuál es el problema de cada uno de estos que están aquí, por qué vienen aquí. Entonces Jesús se entretiene. Entonces el olor a oveja, como dice el Papa Francisco, qué linda expresión, ¿verdad?, que utiliza nuestro Papa cuando dice esto. Y después dice, una vez que los despidió, se retiró a la montaña para rezar. Otro elemento importante. Entonces no es aquí entre comillas, un socialismo, ¿verdad?, o hacerse del político simplemente, ¿verdad?, entusiasmar a la gente y dejarlos luego, ¿verdad?, sin asumir una responsabilidad de acompañarlos y de buscar soluciones para que la gente, para que el pueblo pueda surgir y pueda entender lo que Dios le está pidiendo. Liberarse del pecado, liberarse de toda atadura, liberarse de las esclavitudes, liberarse sobre todo de las corrupciones, liberarse de personas que nos llevan por el mal, liberarse de personas que nos están atando en nuestras comunidades, liberarse de aquellas personas que se creen dueñas y señoras y señores también, ¿verdad?, de las comunidades, de los lugares que corresponden a toda la comunidad cristiana. Esto es importante que tengamos en cuenta. Entonces es eso lo que Jesús está haciendo, pero lo lleva a la oración. Jesús entonces en esa soledad, subir a la montaña, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros, verdad?, que subir a la montaña, encontrarse en la montaña es el lugar donde se encuentran los dioses. Y es allí donde Jesús sube. Es allí donde Jesús va a rezar, a encontrarse con un Dios Padre que lo ama, que lo quiere y donde Él también, con ese amor infinito de Hijo, le lleva, ¿verdad?, las noticias. Le lleva entonces lo que Él ha escuchado y lo que ha sentido del pueblo con quien se encuentra para poder ayudarle a liberarse. Va a la montaña a orar, a rezar. Y luego nos presenta ya la situación de la iglesia, la situación de la comunidad, nuestras situaciones, queridos hermanos.
Ciertamente, cuando Marcos está escribiendo esto, la comunidad cristiana estaba tambaleando. Estaba con esta famosa comunidad ad intra y comunidad ad extra, que estaban en una dificultad tremenda. Era el mal que se presentaba. Se peleaban entre ellos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Y entonces, ante esta situación, ellos entonces tienen que responder. Marcos le responde de esta manera. Entonces es un Jesús que ahora, al ver que remaban muy penosamente, nos cuesta salir, nos cuesta ir adelante, nos cuesta llevar adelante una comunidad, nos cuesta mucho llevar adelante entonces una familia, una relación entre los hijos, una relación con el esposo, con la esposa, una relación en el trabajo o una relación entre vecinos. En fin, cada uno tiene que mirar en su propia comunidad. Siempre ya yo y mía llevan, no entendé. Y eso es lo que aquí te está diciendo. Los mira que están remando muy penosamente. Y ante esta situación, porque tenían viento en contra encima, el mal sopla mucho y muy fuerte. Ahora mismo nosotros, ¿verdad?, vivimos en un mundo en que encontramos el soplo del viento, del mal, que es tan fuerte y tenemos que ir venciendo, ir contracorriente, ir contra esa tormenta que se nos viene encima. Pero Jesús, esto que dice aquí, cerca de la madrugada. La madrugada entonces significa que Jesús no espera el último momento para ir a apagar el fuego cuando ya la comunidad está encendida. Jesús es el primero en dar el paso. ¿Cuántas veces nuestros obispos no saben dar el primer paso? Sacan decretos o pero sin entender a la gente, sin entender al pueblo, dejan que comience a arder todo y después parece que comienzan a pensar, ¿verdad?, de lo que están haciendo. Sin embargo, Jesús dice, de madrugada. Aquí, en griego, sobre todo la palabra que está utilizando el autor sagrado quiere decir rápidamente, en el mismo momento, enseguida. Es decir, el buen pastor tiene el tino, ¿verdad?, para preocuparse de ese que está en peligro. Es como una ovejita que está por ser comida por un lobo. Entonces, ¿qué pasa? Y actúa enseguida. Se va enseguida, procura, conoce. Eso es lo que necesitamos verdaderamente, ¿verdad?, para nuestras comunidades, para nuestras familias. Ser un papá que se da cuenta en qué situación se encuentra el hijo, en qué situación se encuentra ese joven, en una escuela, en qué situación se encuentra, ¿verdad?, ese niño, los padres, en fin. Cada uno tiene que mirar de acuerdo a su situación en su trabajo y así sucesivamente. Y nosotros desde nuestra iglesia, ¿cómo nos encontramos? Muy de madrugada se fue Jesús hacia ellos. Se fue Jesús hacia ellos. Otros no quieren ni recibir a aquel que le está pidiendo, ahora ni quiere recibir. Y aquí, sin embargo, es todo lo contrario lo que te dice el buen pastor. Es Jesús el que se va hacia ellos. Es Jesús entonces el que busca a su rebaño. Y entonces Él camina sobre el mal. Jesús que camina y vence el mar. Jesús entonces es el único que nos puede ayudar y nos puede enseñar a vencer cualquier mal, queridos hermanos. Pero para eso tenemos que entender que Jesús está a nuestro lado. Pedir al Señor que nos ayude verdaderamente también a caminar sobre el mar. Él hace como que va a pasar de largo, a ver si nosotros también nos damos cuenta que Dios está con nosotros, que Dios camina con nosotros. Lo importante es darse cuenta entonces, ser sensibles a ese llamado de Dios, queridos hermanos. Muy bien, vamos a seguir entonces porque Jesús después, cuando entra en nuestra vida, cuando vuelve a nuestra comunidad, cuando vuelve a nuestra iglesia, todo dice que se tranquiliza cuando Jesús sube a la barca. Siempre la barca significa la iglesia. Esa iglesia que muchas veces va en deriva, va en zozobra con dificultades, pero ñande ya o yupirireu pepa lleva, Jesús les dice, tranquilícense, yo estoy aquí. Queridos hermanos, pidamos esa gracia, pidamos esa serenidad, pidamos esa paz interior, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención pedimos: Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Por la Iglesia Universal, para que siendo portadora de la buena noticia, salga con ella al encuentro de la humanidad entera, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por nuestra patria, para que se acreciente el cuidado por los niños y jóvenes, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por la niñez en riesgo y por los adolescentes que se encuentran abandonados a su suerte, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por los que buscan a Dios incluso sin saberlo, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Y Dios, que es un Papá bueno, escuche todas estas intenciones que acabamos de presentar en público por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros, sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir nuestra condición humana, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te pedimos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo y todo el orden episcopal, sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da.
qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invita, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar, bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invita, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar, bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invita, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar, bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Señor, que tu pueblo, tantas veces ayudado por ti, pueda recibir hoy siempre los dones de tu amor, para que, fortalecido por los bienes transitorios, busque con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo
y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Madre, Madre de Dios, Madre,
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas son. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti,
Me quedo sin excusas, solo estoy aquí frente a ti, frente a ti. Van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.